la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y Water for People Perú, les dan la más cordial bienvenida al webinar Derechos de Uso de Agua para Prestadores Rurales. Antes de iniciar, es preciso mencionarles que los comentarios, las consultas e incluso los saludos que vemos en estos momentos pueden presentarse a través del chat que se encuentra habilitado en la barra inferior de sus computadoras o sus teléfonos celulares. Dicho esto, para dar las palabras de bienvenida, invitamos al señor Iván Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la SUNAS. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, Led. Muy buenas tardes, señor Roberto Puyo Valladares, gerente general de la Autoridad Nacional del Agua, a la señora Gisela Murrugarra, directora de Water for People, Perú, al ingeniero Luis Acosta, director del ámbito de la prestación de la SUNAS, asimismo a quienes son responsables de la investigación que hoy día se presenta, al ingeniero Francisco Soto, asesor de la Autoridad Nacional del Agua, al ingeniero Miguel Rentería, oficial de programa de gestión integrada de recursos hídricos y calidad del agua de Water for People, y a los panelistas, señor Carlos Guerra, oficial de programa de gestión municipal y monitoreo de Water for People, al señor Jaime Guamanchumo, director de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, al ingeniero Fernando Choi, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la Dirección de Ámbito de la Prestación de la SUNAS, al señor Ángel Zárate, jefe del área técnica municipal de Gran Chimú, y a la señora Berta González, asociada de la JAS. A todos y todas las asistentes presentes en este webinar. La SUNAS es el organismo público regulador que busca garantizar que la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito urbano y en el ámbito rural se den en condiciones de calidad, a fin de contribuir con la salud de la población y la preservación del ambiente. Es por ello que el día de hoy me complace darles la bienvenida al webinar Derechos de Uso de Agua para Prestadores Rurales, en el que gracias al esfuerzo y colaboración conjunta entre la Autoridad Nacional del Agua, la organización Water for People y la SUNAS, conoceremos los resultados del estudio que se llama Factores que dificultan la formalización de los derechos de uso de agua para consumo humano en zonas rurales de La Libertad y Lambayeque, desde un enfoque de desarrollo territorial y satisfacción de necesidades básicas humanas, que esperamos contribuya con el análisis y con la mejora del proceso de formalización de los derechos de uso del agua. Esta investigación representa un paso importante en el camino por lograr que los peruanos y peruanas tengan acceso al agua de calidad, pues con los resultados obtenidos en esta investigación esperamos tener una mayor claridad sobre la participación, sobre las contribuciones y las debilidades de los diferentes actores en el proceso de formalización de los derechos de uso del agua con fines poblacionales. Como nosotros sabemos, en el Perú se le ha dado poca importancia a la administración de los derechos de uso del agua, siendo esta gestión fundamental para mejorar el acceso al agua de quienes buscan aprovecharla en sus diferentes usos, siendo fundamental el uso poblacional, que es consumo humano directo de la población. Más aún cuando la variabilidad climática nos demanda organizarnos para adaptarnos al cambio climático y tener la suficiente flexibilidad para modificar estos derechos de uso a través de su
administración por parte de la Autoridad Nacional del Agua. Además, con los hallazgos de la investigación que hoy día se presenta, esperamos identificar oportunidades de mejora en el proceso metodológico, en la comunicación y en los procesos de capacitación, para que puedan ser tomados en cuenta en los nuevos programas de asignación de derechos de uso del agua. Los resultados que esta tarde conoceremos son de vital importancia en nuestro quehacer diario, para conseguir que todo el mundo tenga acceso al agua y saneamiento, como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Sean todos y todas bienvenidos. Sí, muy bien. Muchas gracias por las palabras al presidente ejecutivo de la SUNAS. A continuación escucharemos al señor Roberto Puyó Valladares, gerente general de la Autoridad Nacional del Agua. Muy buenas tardes. Sí, acá está. Buenas tardes a todos y a todas. Ingeniero Iván Lucis, presidente ejecutivo de SUNAS, ingeniera Gisela Murrugarra, directora del país de Water for People, estimadas funcionarias, directivos, todos. Agradezco en nombre de la Autoridad Nacional del Agua, tanto a la SUNAS como a Water for People, por ser parte de esta alianza estratégica que busca mejorar la gestión del recurso hídrico en el Perú. En este caso puntual, esta alianza va plasmando un primer producto, que es un estudio que representará y analizará los factores que facilitan o dificultan la formalización de los prestadores rurales en cuanto a sus derechos del uso de agua. Creo que este tipo de iniciativas y resultados y que son operativizados a través de los convenios que ambas instituciones estamos impulsando. Con ello vamos a poder tomar medidas de cambios importantes que buscan mejorar de manera continua la gestión de los recursos hídricos en el país. Esperamos que esta relación interinstitucional siga dando frutos y propuestas de impacto hacia los ciudadanos. Creo que es el momento de empezar a transformar el futuro de nuestro país. Por nuestra parte, como Autoridad Nacional del Agua, haremos todo el esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos comunes que nos guían a darle servicios, a darle productos, proyectos en beneficio de los ciudadanos de todo nuestro país, de nuestro futuro. El agua es un elemento clave de todos los componentes y desarrollos que se van a lograr en el futuro y lo que se están desarrollando en el presente. Así que, bienvenidos, muchas gracias, y adelante, por favor. Muchas gracias al señor gerente general de la Autoridad Nacional del Agua. Ahora invitamos a que nos brinde unas palabras a la señora Gisela Murrugarra, directora de Water for People Perú. Gisela, buenas tardes. Muchas gracias. Estimado Iván Lucich, director de la SUNAS, estimado Roberto, gerente general de ANA, amigos todos de estas organizaciones y todos los que nos acompañan en este webinar. Para nosotros como Water for People es un honor ser parte de este tipo de alianzas y poder generar este tipo de eventos. Nosotros como organización civil somos completamente claros de la necesidad y de la importancia de la gestión de las alianzas entre diferentes instituciones con miras a lograr este ansiado ODS 6. Debemos tener muy en claro que hace muchos años se veía un poco lejano el 2030. Y la verdad es que estamos a escasos 8 años y contando. Entonces, nosotros somos sumamente conscientes de que si no hacemos estos esfuerzos conjuntos entre sector gobierno, organizaciones civiles, el gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? Central, regional y local, y la ciudadanía en su conjunto, no vamos a poder alcanzar este ODS 6. Entonces,
y sobre todo en poblaciones rurales, a quienes en particular Water for People está mucho más dedicado. Entonces, eventos como este, estudios como este que se presentan ahora, que tienen que ver con la formalización de los derechos de uso de agua en poblaciones rurales y donde se evidencia, por ejemplo, que hay temas como la falta de información adecuada, que sabemos que estamos en un país difícil territorialmente para alcanzar a todos, la información, eventos que la virtualidad nos ha permitido alcanzar, tener un alcance mucho más grande. Por ejemplo, en este momento tenemos casi 160 personas conectadas. Difundir a través de estas herramientas digitales nos va a permitir alcanzar mucho más rápido la información adecuada y pertinente a cada uno de nosotros. Sabemos que en las poblaciones rurales a veces esto es más complicado, pero tenemos eventos como este que se pueden grabar y que luego se pueden enviar de diferentes maneras y así poder alcanzar a todos para lograr realmente la concientización y las metas conjuntas que tenemos en alianzas como estas que tenemos nosotros como Water for People, tanto con la SUNAS como con la ANA. Entonces, sin más, yo también quiero agradecerles la presencia a cada uno de ustedes, agradecerle, Iván, el apoyo de siempre durante toda su gestión en favor del ODS 6 y en favor de un mejor servicio para todos los peruanos, y lo mismo con el caso de la ANA, ¿no? Siempre para nosotros es un gusto trabajar tener socios de este nivel. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras a la directora de Water for People Perú. Ahora llega el momento principal, que es la exposición de los resultados del estudio denominado Factores que dificultan la formalización de los derechos de uso de agua para consumo humano en zonas rurales de La Libertad y Lambayeque, desde un enfoque de desarrollo territorial y satisfacción de necesidades básicas humanas. Esta exposición estará a cargo de Francisco Soto, asesor de la Autoridad Nacional del Agua, y de Miguel Rentería, que es oficial del programa Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Calidad del Agua de Water for People. Buenas tardes al señor Miguel Rentería, que va a iniciar entonces esta exposición. Buenas tardes con todos. Quiero primero agradecer a todas las personas que estuvieron detrás de este estudio, principalmente a las instituciones que respaldaron este estudio, como es SUNAS, como es la Autoridad Nacional del Agua, Water for People, y también a las personas que fueron parte de la información que se está manejando, ¿no? Las áreas técnicas municipales, usuarios y dirigentes de las juntas de agua, funcionarios de la ANA, funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, funcionarios de SUNAS, ¿no? Entonces, es agradecer porque gracias a todo el trabajo, por un lado, los que impulsaron y por otro lado, los que fueron parte de este estudio, han hecho posible que este estudio se realice. Entonces, y bueno, y agradecer también ahora a los colegas que son parte de este webinar, ¿no? Y esperamos seguir enriqueciendo, digamos, los resultados que se han tenido, digamos, del presente estudio, ¿no? Entonces voy a pasar a compartir. Bueno, este estudio inicia el año pasado y fue justo a iniciativa de las 3 instituciones, ¿no? En este caso, los que vamos a presentar, bueno, va a ser mi persona y el ingeniero Francisco Soto por parte de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces yo voy a iniciar, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si ya se ve? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ya. Miren, bueno, entonces vamos a dar inicio, la presentación, como les dije al comienzo, va a tener 2 partes. Yo voy a iniciar, Francisco la culmina.
El nombre que llevó y que le hemos puesto, digamos, son los factores que dificultan la formalización de los derechos de uso de agua de consumo humano en zonas rurales. O sea, es para prestadores netamente rurales. De La Libertad y Lambayeque desde un enfoque de desarrollo territorial y satisfacción de necesidades básicas humanas. El índice va a tener 6 partes, ¿no? Una que es la primera parte, que es el problema. Después vamos a ver el objetivo general del estudio. Algo vamos a decir sobre el marco teórico, ¿no? También vamos a decir algo sobre el diseño metodológico, para culminar en las 2 últimas partes que creo que son las más importantes, que son los resultados y discusión y las conclusiones y recomendaciones que salen a partir del estudio, ¿no? Entonces, el problema, ¿cómo sabemos, digamos, en saneamiento, el tema de cobertura universal? Hay dos problemas que, digamos, y que son parte de un proceso. Uno que es el tema del acceso y la informalidad, ¿no? Y esto, de alguna forma, ya con los protocolos internacionales que se tienen para cumplir el ODS 6, pero también sobre el tema de derecho humano al agua, de alguna manera han habido avances. Sin embargo, todavía hay cosas que hacer, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con la formalización, la idea es un poco buscar, dar solución, digamos, a los conflictos que normalmente están alrededor de los usos de agua, ¿no? Y en ese sentido es indispensable trabajar la asignación de los derechos de uso de agua, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Que es justo las zonas donde están los recursos naturales, que no solamente es agua, sino los otros recursos naturales que son motivo de conflictos, ¿no? Por otro lado, en el sector saneamiento se tiene de alguna manera información, en algunos sistemas de información que todavía hay informalidad dentro del campo de los derechos de uso de agua. Sin embargo, era necesario tener el estudio para tener información mucho más clara, mucho más transparente de lo que estaba sucediendo en estos espacios, ¿no? Entonces, sabemos que hasta el año pasado, 2021, ¿no? Con la información que se tiene en los sistemas de información, por ejemplo, DATAS da cuenta de 26.792 prestadores registrados, ¿no? Y solamente hasta el año pasado se tiene un avance casi del 52%, ¿no? Que tienen licencia de uso de agua, ¿no? Son 13 años de funcionamiento del ANA y todavía estamos bordeando la mitad. Es muy probable que haya un ligero aumento en este último año. Sin embargo, hasta el año pasado es la data que se maneja, digamos, que está más o menos en el 50%, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, que vamos a tratar de dar algunos resultados, digamos, qué es lo que está pasando, por qué el proceso es lento, por qué no avanza, y eso son lo que vamos a decir ahora, ¿no? Entonces sabemos que en el tema de formalización de derechos de uso de agua, de alguna manera influye directamente en el tema de seguridad hídrica, ¿no? Porque no solamente es, cuando hablamos de seguridad hídrica, no solamente hablamos de la disponibilidad del agua, sino la parte institucional, ¿no? ¿Qué hay detrás de toda la parte organizativa, institucional, ¿no? Y todos los mecanismos que rigen, digamos, la gestión de los recursos hídricos, ¿no? El objetivo del estudio era analizar el proceso de formalización de los derechos de uso de agua para consumo humano en el área rural y sus efectos en la demanda del recurso, en la retribución económica y en los beneficios de su implementación. De alguna manera colocamos esas tres, digamos, sus efectos en estas tres afirmaciones, porque de alguna manera tienen relación, ¿no? Entonces, vamos a tratar también que se dé cuenta de esto en los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué marco teórico hemos tomado en cuenta, digamos? Solamente hemos sacado lo más importante aquí, ¿no? Entonces, hay lo que se dice de que, por ejemplo, cuando existen derechos de propiedad, ¿no? Y están bien definidos, se tienden a utilizar con eficiencia. O sea,
¿Qué es lo que pasa? Si no hay un derecho de uso de agua, digamos, los que están usando ese recurso carecen de un incentivo para poder preservar, administrar y mejorar la captación, ¿no? Y todo lo que significa en términos del servicio, en este caso de agua potable. Entonces, es importante, digamos, que los derechos de alguna manera, el derecho de propiedad te da ese sentido de pertenencia sobre ese recurso y lo cuidas y lo conservas y lo preservas, ¿no? También sobre el tema de derecho al agua, que ha sido reconocido como derecho humano desde el año 2010, hay todo un marco internacional que protege, y justamente la idea es reducir esas vulneraciones que hay alrededor de los diferentes usos, especialmente en las áreas rurales, porque todavía siguen existiendo, ¿no? Las actividades extractivas y de otro tipo a veces tienen conflictos sociales en las áreas rurales con las comunidades, ¿no? Entonces, también lo tomamos en cuenta eso. Y también el tema de lo legal con lo fáctico, ¿no? O sea, ese encuentro que hay sobre las normas, ¿no? Y sobre las prácticas más locales, digamos, ¿no? Que de alguna manera desnudan esa marcada crisis de legitimidad del derecho estatal de aguas, ¿no? Entonces, es importante hasta qué punto, digamos, una norma, una política, una ley, no transgrede, digamos, las costumbres, ¿no? Las prácticas comunes, los derechos consuetudinarios, digamos, para que de alguna manera se vea legitimado, digamos, el proceso dentro de las sociedades y en este caso de las poblaciones rurales, ¿no? El enfoque GIR sabemos que dentro de los principios de gobernanza va a ayudar de alguna manera a esa relación, a acercar un poco al Estado y a la sociedad, digamos, ¿no? Con todos los procesos de mayor educación, mayor capacitación y mayor participación en los procesos, digamos, que tengan que ver con la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? Y el último, la última cita es el tema sobre si no se permiten, digamos, inscripciones de usos de agua, ¿no? Y si no se reconocen los usos ancestrales, lo que está provocando, digamos, esta es una cita que está ocurriendo en América Latina, está provocando éxodo de poblaciones rurales hacia la ciudad, digamos, ante la evidencia de no tener, digamos, un recurso del cual ellos puedan hacer uso, ya sea para el uso, por un lado, productivo, pero también para el uso para consumo humano, ¿no? Entonces, es importante aquí tener en cuenta que la cosmovisión andina del cuidado y la producción y todos los conocimientos tradicionales deberían tener un encuentro, ¿no? Tanto lo normativo con lo consuetudinario deberían tener un encuentro de tal manera de que haya un reconocimiento, haya un empoderamiento, haya una apropiación por parte de las poblaciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos más que se ha considerado en las bases teóricas, ¿no? En las bases teóricas hay algunas definiciones, ¿no? Que se han tenido en cuenta, por ejemplo, la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? La seguridad hídrica, el tema de gobernanza, el mismo derecho humano al agua, el tema de derechos consuetudinarios, ¿no? La interculturalidad, el enfoque territorial y el enfoque de derechos. No los voy a desarrollar, pero digamos en el estudio más profundo, cuando lo tengamos que compartir, ahí lo pueden ver, digamos, cómo es que se han utilizado cada una de estas definiciones que se manejan, ¿no? El marco legal que hemos utilizado también ha tenido casi como tres grupos, ¿no? Uno que tiene que ver con el marco normativo de los recursos hídricos, que es, por ejemplo, la Ley de Recursos Hídricos y su política y estrategia nacional, ¿no? Que es, digamos, lo que está lo más macro, digamos. Tenemos otro grupo que es justamente todas las normas que se han generado desde la ANA para ir formalizando los derechos de uso de agua en todas sus formas, ¿no? Para proyectos especiales, para formalizar, para proyectos nuevos, todo hay un conjunto de normas y procedimientos que han desarrollado el ANA y que los han puesto en práctica, ¿no?
Y por último está el otro grupo que es un marco normativo más pegado al sector saneamiento, ¿no? Como es la ley marco, la 1280, y su reglamento, ¿no? Entonces, ese es el marco legal que se ha tenido en cuenta en el estudio. Y dentro del diseño metodológico, lo que se ha hecho es el método cualitativo, ¿no? Son investigaciones de caso. Se ha localizado en el distrito de Cascas en La Libertad y el distrito de Reque en Lambayeque. Y la unidad de análisis principal ha sido la JAS, ¿no? Como el prestador rural y titular de derecho de uso de agua. Las técnicas, bueno, se han tenido entrevistas semiestructuradas, ¿no? Que se han realizado con los diversos funcionarios con los que se ha recopilado información, y por el tema de la pandemia, en algunos casos se ha hecho de manera virtual y en otros casos de manera presencial. Y se ha tenido grupos focales que han sido básicamente presenciales y que se han tenido con juntas directivas de las JAS y con asociados de las JAS, ¿no? Para el procesamiento de la información, se ha realizado a través del programa Atlas-T, que digamos es una herramienta que nos ha ayudado, digamos, a procesar, como lo voy a explicar en la siguiente lámina, ¿no? Entramos a esta parte de resultados y discusión. Quiero empezar con esta lámina que tiene que ver con cómo es la foto, digamos, de todos los prestadores y qué tipo de prestadores tenemos, ¿no? A nivel de organización comunal, municipalidad, empresa prestador, operador especializado, ¿no? Aquí está el número, pero dentro de la organización comunal también hay modalidades, ¿no? Hay tipos, ¿no? Hay JAS, Comité de Agua, Asociación de Usuarios, ¿no? Entonces casi el tema de JAS casi está en el 88%. Entonces ese es el universo, digamos, de prestadores que tenemos, ¿no? Y que digamos está en los sistemas de información institucionales, ¿no? Entonces vamos a empezar por eso. Lo segundo es, quería explicar el tema del Atlas-T, que es el programa que nos permite procesar un poco la información. Justamente es a través de ellos es tratar un poco de relacionar todo lo que, la información que previamente codificada entra al programa y comienza a relacionar variables, ¿no? Por ejemplo, aquí la alta informalidad, con qué está relacionado, los colores dan el peso, digamos, que tiene, si es la relación mucho más alta, mucho más baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sobre esta red, ¿no? La oposición al pago, se habla de débil difusión de los derechos de uso, errores en el cálculo, débil coordinación, ¿no? Todas estas cosas de aquí están, por ejemplo, acá. Y de estos tenemos un conjunto de redes que nos arroja en los reportes, digamos, este programa de Atlas-T, ¿no? Igualito acá, ¿no? En el tema de articulación, por una parte está la parte más positiva, por otra está la parte más negativa, y también nos ayuda, digamos, para el tema del análisis, ¿no? Eso, digamos, como parte, digamos, de las herramientas de procesamiento que se han tenido. Y ya sobre los resultados propiamente dicho, hemos puesto 4 principales. Hay varios, pero vamos a tocar los 4 principales. Por ejemplo, el tema de los derechos de uso de agua, ¿no? Y la retribución económica. Por ejemplo, aquí lo que se ha recogido, ¿no? Que cuando hablan de derecho de uso de agua y hablan de retribución económica en los usuarios, despierta ese temor bueno, ahora vienen a privatizar el agua. Así inician y después van a hacerse dueños de nuestras fuentes de agua, ¿no? Entonces, eso es un temor ya que tiene mucho, que está muy arraigado en las comunidades, ¿no? Y ahora inclusive en estos últimos meses, cuando se habla inclusive de la unidad de gestión municipal, también un poco que vuelve nuevamente a tocar el tema de la privatización, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, digamos, que es más cultural y que habría que ver cómo lo vamos a tratar, digamos, ¿no? Por otro lado, en esto de la retribución económica también todavía hay algunos desafíos para la Autoridad Nacional del Agua, es de cómo transmitir qué es lo que se realiza con el dinero de la retribución económica, ¿no? O sea, sabemos que en la ley está
está claro, este dinero es utilizado por el Consejo de Recursos Hídricos, para los problemas que hay en las cuencas, pero digamos que ese mensaje no ha llegado en esa dimensión, digamos, a los usuarios. Entonces siempre preguntan, ¿y para qué? ¿Por qué vamos a pagar? ¿No? Y por último, también ahí hay una escasa o casi nula coordinación, digamos, de las autoridades locales de agua, ¿no? De las administraciones. ¿Por qué? Con el ATM, y sabemos que las áreas técnicas municipales son, digamos, es el socio estratégico que es el que tiene el mayor contacto con todas las juntas de agua, ¿no? Entonces, porque dentro de su rol es justamente capacitar, monitorear, fiscalizar y hacer seguimiento a las actividades que hacen justamente las juntas administradoras de servicios de saneamiento. Entonces, todavía ahí hay un divorcio que tranquilamente podría verse o para el futuro debería, digamos, fortalecerse esa relación con área técnica municipal, ¿no? Dentro de los factores institucionales, en el tema organización comunal y dentro de las actitudes y creencias, ¿no? Está todo este tema de las instituciones que no han logrado cumplir su rol dentro de cada una de las funciones que tiene, ¿no? Y hay esto como lo que se debió hacer y no se hizo, y queda todavía ahí en el limbo, ¿no? Entonces, el proceso de formalización de derecho de uso de aguas no solamente es una campaña de llenar formatos, sino se necesita desarrollar procesos que involucren al mismo beneficiario del derecho de uso de agua, ¿no? Entonces, estos roles institucionales, por lo tanto, no están funcionando de manera articulada, ¿no? Y por otro lado, en el tema de la organización comunal, ¿no? Por ejemplo, las piezas claves son los dirigentes. Y el dirigente, dependiendo de la actitud que pueda tomar, ¿no? Lo que normalmente ha ocurrido es que a veces la posición de los dirigentes es no formalizarse, y eso es lo que va arrastrando, digamos, en toda la población, digamos, sobre la actitud de resistencia, digamos, al tema de formalización. Entonces, hay que trabajar mucho con los dirigentes de las juntas de agua, porque justamente ellos son los que transmiten, ¿no? Todo lo que pueda llegar, digamos, hacia al asociado o hacia el usuario de una junta de agua, ¿no? Por último, estas familias relacionan la propiedad de la tierra con la propiedad del agua. O sea, dentro de esas actitudes y creencias es que si el agua está en mi área, el agua es mía también. Entonces, eso todavía es una práctica muy común en las comunidades, ¿no? Que el agua, si sale de su terreno, es de ellos, ¿no? Entonces, esas son las primeras cosas que van saliendo, ¿no? Después tenemos sobre el tema de las alianzas y el trabajo articulado. Creo que es importante, digamos, si queremos de que el indicador cambie un poco y pasar de manera progresiva a que el proceso de formalización avance, ¿no? Debemos hacer un trabajo mucho más articulado, estableciendo alianzas. Como les dije al comienzo, el área técnica municipal es un socio estratégico en los territorios, ¿no? Y por último, el área técnica municipal, dentro del trabajo que hace con las juntas de agua, debe de conocer muy bien cuál es el proceso para que pueda ayudar a que, digamos, las juntas administradoras de servicios de saneamiento tomen decisiones de manera informada, ¿no? Sobre qué significa para ellos el derecho de uso de agua, ¿no? Y los beneficios de la formalización también, o sea, ellos, por ejemplo, sí consideran de que hay una ventaja de ser una organización debidamente constituida, porque va a tener derechos y también se va a tener deberes que cumplir, digamos, alrededor de un derecho de uso de agua. El tema de seguridad jurídica sobre la fuente, ¿no? Que puede posibilitar de disminuir la conflictividad, ¿no?
Y lo otro importante, que es el tema de acceso a financiamiento. Si ustedes pueden ver, el derecho de uso de agua es un requisito para los proyectos y para las inversiones que hacen el Estado en temas de proyectos de agua y saneamiento. Entonces, esas son las primeras ideas que se van a ir profundizando en el otro capítulo, que tiene que ver con cómo vamos concluyendo y cómo vamos recomendando a partir de estos principales hallazgos que hemos tenido. Voy a dejar para la siguiente parte al ingeniero Francisco Soto para que continúe con la presentación. Bien, muchas gracias, Miguel. Luego de ver estos resultados y la discusión que se vino, vamos a ver las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado con el estudio. La siguiente, por favor. Miguel. Sí, sino que no está pasando. Creo que ha tomado. En todo caso, deje compartir, yo lo comparto desde acá, porque parece que... No me da acceso. Sí, deja de compartir, por favor. Ya. Si me permiten, disculpen. ¿Me comunican si ya lo ven, por favor? Ponlo en modo presentación. ¿Ya está? Ya. Bien, veamos ahora las conclusiones y recomendaciones. Sobre el proceso de formalización. En el proceso de formalización, la primera conclusión es que hay una alta informalidad sobre los derechos de uso de agua de las casas. Esto se ve evidenciado, como ya lo vimos, con los datos dados por la Dirección de Administración de Recursos Hídricos versus los registros de los prestadores rurales que tiene el Ministerio de Vivienda. Como se dan cuenta, aquí estamos manejando dos informaciones, uno por parte de la Autoridad Nacional del Agua y la otra información por parte del Ministerio de Vivienda. Esto para irnos dando cuenta de lo necesario que es la coordinación interinstitucional. Luego, se tiene que hay, con el proceso de formalización, tanto las autoridades como los usuarios identifican unas mayores oportunidades de financiamiento, especialmente en el caso estatal. En el caso estatal, ya hay varios proyectos que exigen la gestión de los derechos de uso de agua de las fuentes, ¿no? Para poder ser financiados. Entonces, esta es una de las situaciones que se ve. Por otro lado, se tiene la seguridad jurídica, como lo mencionó Miguel, sobre el recurso hídrico, que les garantiza la posesión y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a las JAS. Esto también les permite esa seguridad jurídica, su capacidad de defensa que puede tener respecto a algunos conflictos que se puedan presentar. Se ha visto mucho esto en el caso de las industrias extractivas. Y también lo que les permite es tener una especie de línea de base. Y eso cae en esta cuarta razón que habla, como se conoce, la caracterización de las fuentes de agua. Uno sabe que para que le den el derecho de uso de agua necesita presentar un certificado de que es agua apta para consumo humano. Esto tiene que estar con los parámetros que se recomiendan. Entonces, indirectamente, las JAS van teniendo una especie de línea de base que junto con la seguridad jurídica que tienen, les puede servir para sustentar su posición, digamos, en qué condiciones estaba en determinado año la fuente y si es que ha sufrido contaminación posterior, se puede evidenciar esa contaminación. Bien, sobre este proceso de formalización, ¿cuál es la recomendación? Es potenciar la estrategia de formalización, pero a través de alianzas interinstitucionales en el marco de un objetivo territorial para el nivel local, ¿no? Que también está dirigido al ODS 6. Entonces, como vimos ya en la narrativa que tenía Miguel, esta alianza estratégica interinstitucional es necesaria. ¿Por qué? Porque se necesita al Ministerio de Vivienda, se necesita a la Autoridad Nacional del Agua y se necesita también a los gobiernos locales a través de las áreas técnicas municipales. Creemos que como resultado de este estudio evidencia la necesidad de un trabajo interinstitucional que tiene que haber
para poderle darle inclusive sostenibilidad a los sistemas. Nombramos el ODS 6 porque, para conocimiento de ustedes, la ANA es el punto focal a nivel nacional respecto a este objetivo de agua y saneamiento. Luego, respecto a los factores que contribuyen y dificultan el proceso de asignación de derechos de uso de agua. ¿Qué factores contribuyen y dificultan? Se ha evidenciado en estos dos departamentos que la ANA ha logrado resultados parciales en la formalización de los derechos de uso de agua, ¿no? Con fines poblacionales. Identificamos muchos a las HAS porque son el 88%, pero nos referimos a la integridad de las organizaciones comunales, ¿no? Pero hay un escaso trabajo de concertación, ¿no? Entonces, sabemos que la ANA tiene mucha dedicación por la normatividad que existe al trabajo que se hace con los regantes, la junta de usuarios, los operadores hidráulicos, pero es necesario que la ANA incorpore dentro de su concepto y de su trabajo y se eleve el nivel de importancia que se tiene a la prestación de recursos. Eso se viene trabajando dentro de la ANA. Las áreas técnicas municipales, por su trabajo de monitoreo y supervisión, ¿no? Están mucho más cercanas a las HAS, ¿no? Son las que permanentemente mantienen una comunicación con las HAS y son las encargadas de darle fortalecimiento en capacitación y asesoramiento a las HAS. Entonces, el ATM tiene que verse como el aliado estratégico. La SUNAS ya lo asumió como aliado estratégico a estas ATMs. Entonces, lo mismo tiene que ser la ANA para la promoción del derecho de uso de agua. Creemos que la promoción, el derecho de uso de agua tiene que verse impulsado a través de procesos. Como lo señalaban, no es solamente ir a hacer la gestión y nada más. Hay unos procesos previos, como es la promoción, y unos procesos posteriores también. Las campañas de formalización, estas campañas de formalización que, por ejemplo, se han dado en el caso de la provincia de Cascas, ¿no? Lo que nos señalaban es que, por ejemplo, se lleva un proceso parcial, porque si bien llegaron unos consultores para llevar todo el proceso de formalización de los derechos de uso de agua en la provincia de Cascas, y tuvieron el apoyo, por supuesto, de la ALA, con su oficina desconcentrada, no llegaron a culminar el proceso, o sea, no formalizaron a todas las HAS. Entonces, esto causa desánimo dentro de los usuarios o de las mismas HAS. Y también había unas cuestiones que mejorar en cuanto a la intervención, o sea, la intervención cuando hay una campaña de formalización no es llegar y decir, bueno, te voy a formalizar, sino que tiene que haber una explicación previa de cuál es el objetivo, por qué se hace, cómo se va a hacer y cuáles son los tiempos y cronogramas para coordinar con ellos. Luego, otra de las conclusiones es que la SUNAS, el Ministerio de Vivienda y el ATM no manejan la información sobre los procesos de formalización de los derechos de uso de agua, ¿no? Tienen una idea, pero no conocen el proceso como tal. Entonces es necesario difundir más el procedimiento de formalización respecto a todos los pasos que hay que dar, ¿no? Aclarando también cómo es el cálculo, por ejemplo, de la retribución económica, para que haya una mayor cantidad de personas que difunden esta metodología. Otro de los aspectos es que no todas las HAS tienen conocimiento de los beneficios que significa el derecho de uso. Claro, uno puede decir, no, yo lo vengo utilizando esto hace 20 años, no necesito que nadie me dé un papel que diga que es mío, porque es mío. Pero esto es hasta que comienzan a enfrentarse a conflictividades, ¿no? O cuando ya comienzan las disputas por diferentes usos. Entonces, eso es necesario hacer un trabajo mucho más cercano y en alianza interinstitucional, por supuesto, porque como se dijo, no todos los dirigentes tienen el mismo interés por ello, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿cuál sería? Es mejorar la estrategia de formalización de los derechos de uso de agua, pero mediante la sensibilización y seguimiento, y convertirlo en un mecanismo de defensa para afrontar posibles conflictos sociales, ¿no? Por ejemplo, las industrias extractivas. Entonces, cuando le damos una razón de fuerza a las HAS, o sea, esto te formaliza, te da seguridad jurídica, puedes defender tus derechos, es que ellas pueden
tener más disponibilidad a formalizarse en sus derechos. Respecto al nivel de articulación, aquí hemos hecho un análisis entre municipios, SUNAS y el Ministerio de Vivienda. Esto debido a que no casi pudimos encontrar la relación de la ANA a través del ALA o de la triple. Entonces, tenemos que analizar a estos tres agentes, digamos, del sector. Entonces, hablamos que las instituciones que están en la cadena de valor, la cadena de valor es necesaria conocerla, de la cadena de valor del saneamiento y cuál es el rol de cada institución de esta cadena de valor, ¿no? Entonces, todos apuntan y todos tienen el buen deseo de querer llegar a la cobertura universal según el mandato del ODS 6, ¿no? Entonces, y necesitamos garantizar eso. Pero la situación es que las instituciones ya nombradas, hay coordinaciones pero de apoyo, no es una coordinación sistémica, ¿ya? Y esta coordinación de apoyo generalmente se da, bueno, voy a tener una capacitación, entonces llamo, oye, quiero que colabores, venda una charla, pero no es sistémica. Entonces creemos que la actividad, que tenemos, necesitamos que sea más planificada, con un mayor largo plazo, para que pueda ser más efectiva. Las instituciones del sector saneamiento utilizan el dato de formalización de los derechos de agua solo para alimentar su sistema de información. Aquí hay que tener cuidado. Una cosa es tener la data, ¿no es cierto? La data la transformamos en información. Pero yo lo que creo es que el rol que tenemos con esto no debe de quedar ahí. Entonces, y son responsabilidades compartidas. Pongo un ejemplo claro. El Ministerio de Vivienda tiene la responsabilidad de actualizar la data del DATAS. Por ejemplo, dentro del ANA hay todo un proceso que está en proceso de análisis, seguramente el ingeniero Guamanchumo lo va a comentar, es cómo fijamos el cierre de brechas en cuanto a derechos de uso de agua. Entonces, en estos momentos, el cierre de brechas se está contabilizando a través de población, ¿no? Pero la otra alternativa es, pero es más fácil o digamos, es más real el cierre de brechas calculado por población, o es más fácil el cierre de brechas calculado por prestador, ¿no? Al menos tenemos una aproximación, no decimos que el DATAS tiene el dato exacto, pero es una información que puede servir a la ANA para plantear un cierre de brechas a través de la data del Ministerio de Vivienda en cuanto a derechos de uso de agua. ¿Se dan cuenta? Es de suma importancia el intercambio de información que tiene que haber, pero no quedarnos en que la data se convierte en información y la dejamos ahí para ver quién la utiliza. Porque esa información, el Ministerio de Vivienda lo utiliza para calcular su presupuesto y el Plan Nacional de Saneamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es el uso de la información. Entonces, las datas que tenemos, por ejemplo, la SUNAS tiene un sistema de información que tenemos que ver cuál va a ser el uso efectivo de la información y no decir, bueno, esto lo puedes utilizar en esto, está bien. Como alternativa, que lo pensamos, puede ser. Pero, ¿qué hacemos para que esa data no decir lo puedes utilizar, sino cómo incentivamos el uso de la información en la toma de decisiones? A eso nos referimos porque se tiene que evidenciar más cómo utilizar esa información, ¿no? En las intervenciones del sector, por ejemplo, la seguridad hídrica es un tema incipiente aún, ¿no? Y tiene un potencial muy fuerte aquí las CAS, porque el monitoreo de la seguridad hídrica es el comportamiento de las fuentes de agua. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si se lograra que las JAS hagan una evaluación o una medición del caudal en fuente, ya sea una vez al mes o una vez trimestralmente, podemos tener el histórico del comportamiento de ese manantial. Y ustedes significan, si estamos hablando de 26,000 prestadores,
creo que estoy hablando con gente de mucha experiencia en el tema de saneamiento, estaríamos hablando de más o menos 30.000 fuentes distribuidas a nivel nacional. Eso en un sistema de información nos permitiría analizar el comportamiento real de la cuenca o de la microcuenca o de la delimitación que ustedes quieran hacer. Entonces, el potencial que se tiene a través de las HAS es de suma importancia, pero tenemos que ver más todo este trabajo que se viene haciendo. Y hay iniciativas, por supuesto, importantes, el Merece, si no me equivoco, la SUNAS a través de las EPS ya hay alrededor de 30 EPS que han incorporado el Merece. Veamos cuán efectiva es la inversión de esa recaudación. Entonces, pero se tiene que tomar en cuenta la seguridad hídrica dentro de la prestación del servicio. La recomendación es que hay que elaborar una estrategia integral con un enfoque de gestión integral de recursos hídricos, pero que tiene que involucrar al conjunto de instituciones en el sector, ¿no? De tal manera que se garantice el acceso, el abastecimiento al agua de calidad, la formalización de los derechos de uso de agua. Pensamos que eso es indispensable por la facilidad que le puede dar para acceder a financiamiento estatal y la seguridad jurídica que pueden tener, garantizar la continuidad del servicio, la conservación de fuentes y el consumo de agua plural. Luego, respecto a las acciones que actores externos a las HAS han desarrollado, bueno, en la zona que hemos hecho el estudio, pues son pocas las ONGs, pero de todas maneras, particularmente, Water for People ha venido haciendo una acción muy, muy importante y muy activa, proactiva, digamos, como agente externo dentro de esto, ¿no? Se está tratando de que también las ONGs pueden ser un vehículo de difusión y de promoción de los derechos de uso de agua. Las ATM, que son organismos municipales, que como se dijo son los más cercanos, deben de conocer el trámite de su reconocimiento. Es posible que también, por ejemplo, que se haga un proceso de formalización en bloque, en una coordinación entre el ALA y la municipalidad, y si es posible con participación de los órganos desconcentrados de la SUNAS, ¿no? Se identifica así como conclusión de que hay una escasa coordinación entre el ALA y el ATM, es una cuestión que se tiene que reforzar desde la Autoridad Nacional del Agua y trabajar mucho más de cerca con las municipalidades. Las ONGs y entidades como SUNAS, en alianza con los ATMs, sí vienen asumiendo la promoción de la formalización, pero a iniciativa de estas instituciones. Entonces, pero esto hubiera sido más interesante decir, están promocionando la formalización debido al incentivo y al protagonismo que asume la autoridad nacional. Pero creo que son responsabilidades compartidas que tenemos que ir asumiendo, ¿no? Entonces, sí han habido intentos de involucrar a las salas, particularmente en las actividades de capacitación, o sea, cuando el ATM quiere hacer una capacitación, se va al ALA y le dice, mira, necesito que me des una charla sobre X tema, y lo hace, pero a eso nos referimos, que esa no debe ser el nivel de coordinación que se necesita. Se necesita un nivel de coordinación mucho más planificado, mucho más sistémico y mucho más permanente, por supuesto, ¿no? Entonces, la recomendación es, aquí recomendamos particularmente a la ANA que a través de las salas se cambie su estrategia y haya un mayor acercamiento a las ATMs, ¿no? Y de repente a los actores externos para tratar de promocionar y lograr el cierre de brechas en cuanto a derechos de uso a formalización de derechos de uso de agua, de una manera mucho más rápida, ¿no? O sea, si en 13 años se ha formalizado al 50%, bueno, no esperemos 13 años más, tratemos de formalizarlo en mucho menos tiempo, ¿no? Y el otro es el pensamiento que tiene que haber dentro del ALA de ver al ATM como un aliado estratégico. A nivel central ya se han hecho esas iniciativas, es por eso que se tiene convenio entre la ANA y SUNAS, se tiene convenio entre la ANA y Water for People también, y producto de ese convenio y esa preocupación es precisamente este estudio, ¿no?
Y los agentes externos también son aliados claves por la experiencia que pueden mostrar en promoción y en metodologías de adultos, de educación de adultos. Entonces, yo creo que tenemos que ir viendo las potencialidades de cada uno de los actores para poder apuntar a un solo objetivo y tratar de salir adelante. Respecto a los factores del proceso de apropiación, miren, aquí es bastante, a ver, no sé si es la palabra correcta, pero es bastante pobre lo que se ha encontrado. O sea, explícitamente no hay una promoción orientada a la apropiación, digamos, o lo que se llamaba el empoderamiento. No, hubo una época, me recuerdo hace muchos años, que se puso de moda el empoderamiento y todos buscaban el empoderamiento de las comunidades respecto a sus actividades. Pero esto, por ejemplo, se nota que hay una debilidad fuerte ahí, ¿no? Las HAS, por ejemplo, no han sido informadas, hay muchas HAS que han dicho, bueno, no sabían, no conocemos, no hemos tenido ninguna información al respecto. Entonces creo que hay que ver qué actividades se pueden tomar, porque ante el desconocimiento, claro, no lo consideran que es importante para la comunidad. Si yo no conozco los beneficios de algo, no puedo decir que es importante para mí, ¿no? Entonces, pero en contraparte a eso es que las HAS que sí han logrado formalizarse, ¿no? Sí cumplen con sus obligaciones e identifican rápidamente la importancia que tiene la formalización y la aprovechan. Entonces, esa es una de las situaciones. Aquí la recomendación es mejorar el proceso de formalización, ¿no? Pero incorporando prácticas locales que legitimen el proceso de formalización, ¿no? Y construir de manera participativa la cadena de servicios y ver cuál es el rol de cada uno en esa cadena para poder potenciar, ¿no? Bien, eso es los resultados del estudio. Voy a dejar de compartir para poder estar atento a los comentarios que podrían haber, ¿no? Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, tanto a Francisco Soto, que está actualmente, que lo ven en la pantalla, asesor de la Autoridad Nacional del Agua, como a Miguel Rentería, de Water for People. Enseguida tenemos un panel de invitados. En este panel se abordará el tema y, como se comentó, los asistentes, participantes, pueden enviar las consultas y serán atendidas todas en este panel. Todo, por favor, a través del chat. Como les comentaba, este panel ofrecerán comentarios a los resultados del estudio. Invitamos para esto a Carlos Guerra, quien es oficial del programa Gestión Municipal y Monitoreo de Water for People, quien estará a cargo de la moderación del presente panel. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Led. Gracias por el pase. Igualmente, buenas tardes a cada uno de los invitados. El panel va a estar conformado por 4 personas. Permítame presentar, por favor, al ingeniero Ángel Zárate Zabaleta, quien es el jefe del área técnica municipal de Gran Chimú. Va a estar también en el panel el ingeniero Jaime Guamanchumo Ucañay, director de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Por parte de las UNAS nos acompaña también el ingeniero Fernando Chiot, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la Dirección de Prestación, y la señora Berta González Pizarro, expresidenta de la JAS de Miraflores, de Reque, Lambayeque, actualmente asociada de la JAS. Bien, la dinámica va a ser la siguiente. Por favor, a los 4 panelistas, les vamos a invitar a realizar un comentario por un espacio de 7 minutos, por favor. En ese sentido, voy a dar pase al ingeniero Ángel Zárate Zabaleta. Por favor, ingeniero, buenas tardes. Si activa su cámara. Y le invitamos justamente en función a estos 4 factores, a estas recomendaciones que se han presentado como resultado de este proceso, de este estudio de investigación, ¿cuál serían su comentario desde la perspectiva de las áreas técnicas municipales? Ingeniero, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes en este panel.
Bueno, es seguido de cerca todas las presentaciones y la presentación que hizo el ingeniero Miguel Rentería y el ingeniero Francisco se acercan mucho realmente al trabajo que nosotros desarrollamos acá en Gran Chimú, ¿no? En nuestra propia experiencia, ¿no? Quiero resumir, porque ya los comentarios y los antecedentes ya se dieron, quiero resumir fundamentalmente, ¿no? Que nosotros como áreas técnicas en el presente año venimos haciendo bastante incidencia de la importancia que tiene el proceso de formalización y reconocimiento con fines de poder calificar en los proyectos de agua y en los proyectos de saneamiento, ¿no? Para el futuro, ¿no? De nuestras organizaciones comunales, ¿no? En tal sentido, como venimos trabajando de cerca con todas las organizaciones comunales, el plan operativo anual que lo realizamos entre el mes de diciembre y enero, ya les hacemos incluir dentro de su plan operativo el derecho de pago de licencia de uso de agua. Pero como no conocemos cuál es la tarifa, ese es un punto importante que Ana tiene que definirlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la tarifa a pagar? Si va a ser una tarifa plana o va a ser una tarifa de acuerdo a un indicador, ¿no? Que nosotros podamos tener en claro, ¿no? Pero de pronto en los planes operativos estamos considerando el pago de 100 soles, ¿no? Como un punto medio, ¿no? De repente puede ser más, ¿no? Pero es lo que se considera en la mayoría de los planes operativos en nuestras organizaciones comunales, están considerando ya el pago del ANA, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante, en el caso que les salga su licencia, ya no les afecte, no les choque realmente y tengan que pagar más, ¿no? Ese es un punto importante que ya nosotros lo venimos aplicando, ¿no? Acá con nuestras organizaciones comunales, ¿no? Otro aspecto es que si bien es cierto que que durante el fenómeno del 2017 hemos tenido un atraso realmente asociado al COVID-19 del año 2020 y 2021 que ha afectado mucho el trabajo que venía desarrollando, ¿no? Eso ha permitido un distanciamiento interinstitucional y obviamente también de repente un corte con estas organizaciones comunales, ¿no? Entonces estamos tratando de recuperar ese terreno, ¿no? Para poder avanzar realmente en el proceso, ¿no? Porque hasta el año 2016 que se realizó una campaña aquí en Cascas en la cual pudimos participar directamente y apoyar, ¿no? Con la base de datos que nosotros teníamos, se lograron reconocer alrededor de 13 organizaciones comunales, ¿no? Para ser más exacto, fueron, a ver, un ratito, 16 fuentes reconocimos de 13 organizaciones comunales, ¿no? Y hasta ese entonces teníamos solamente 9. Actualmente estamos en el 60% de formalización de las organizaciones comunales, tenemos 25 ya formalizadas, reconocidas, y nos faltan aproximadamente 17 por reconocer, estamos casi en 60, 40%, ¿no? 40 es lo que nos estaría faltando, ¿no? Mi batería está baja. Conéctalo. Bien, ese es un punto importante, ¿no? Bueno, otro aspecto que podemos también comentar es que la mayoría de las organizaciones comunales que fueron formalizadas en ese periodo, les preguntamos, ¿ya están pagando a Lana? Aún no. ¿Por qué? Todavía no les llega realmente su factura, su recibo sobre el compromiso de pago, ¿no? Ya ha pasado ya buen tiempo y todavía no están pagando, ¿no? Sin embargo, como ya indiqué, estamos considerándolo ya dentro de su plan operativo como un hecho, ¿no? Pero ya es un problema que escapa, ¿no? A las organizaciones comunales, ya corresponde al ANA, ¿no? Efectivamente, según los comentarios, ha existido un distanciamiento, no ha habido un acercamiento entre las ATMs y la ANA local, ¿no?
hasta la campaña en la cual vinieron los profesionales desde Lima, y ahí pudimos articularnos y apoyarlos realmente, y se logró un buen avance, ¿no?, en la formalización. Yo considero que si se vuelve a dar una segunda oportunidad, ¿no?, con las recomendaciones indicadas por el ingeniero Francisco Soto, mediante lo cual se haga una buena campaña, una buena sensibilización y difusión, creo que nosotros podríamos tranquilamente acercarnos a un 90 o 100% de reconocimiento. La mayoría de nuestras organizaciones comunales, los directivos ya están sensibilizados, ¿no? Entonces creo que no habría mayor problema, al menos acá en el distrito de Cascas. No sé realmente cómo estén en los otros distritos, pero Cascas estamos en el camino indicado realmente, y podemos llegar a la meta si lo deseamos. Como comentario final, indicar que siempre hemos comentado, que siempre hemos encontrado y encontramos realmente que las comunidades hacen poca valoración del servicio de agua con fines poblacionales. Mayor valor y priorización le dan al agua para uso con fines de riego, ¿no? Entonces, cuando queremos utilizar una fuente, todos los regantes y los usuarios del servicio saltan en un pie, ¿no? Y no quieren realmente ceder ni una gota, ¿no? Entonces nos desvían, nos mandan a buscar otras fuentes y nos hacen perder tiempo, ¿no? Entonces son algunos comentarios, algunas experiencias que se dan en la práctica, ¿no? Pero creo que hemos avanzado, hemos logrado sensibilizar, ¿no?, a la mayoría de los usuarios y de los consejos directivos también, ¿no?, para poder avanzar en este procedimiento. Muchas gracias por el comentario. Gracias. Gracias, ingeniero, por su comentario. Voy a invitar al ingeniero Jaime Guamanchumo Ocañay, director de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA. Ingeniero, muy buenas tardes. Justamente usted también ya escuchó los factores encontrados en el estudio desde la ANA como responsables de esta normativa, de estos instrumentos de formalización. ¿Qué cree que debería mejorarse para hacer un trabajo más coordinado y abordar toda esta problemática encontrada? Por espacio de 7 minutos, le pedimos su comentario, ingeniero. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. El saludo cordial a los organizadores, a los expositores, a los panelistas y a todos los participantes, que más o menos hay entre 190 a 200. Yo he apuntado algunos aspectos que me gustaría compartirlos. En primer lugar, agradecer y felicitar a los que han hecho este estudio. Creo que nos dan una información primaria que permite que nuestros profesionales lo tomen en cuenta para ajustar sus estrategias. Creo que lo que no se ha considerado y que es importante tomarlo en cuenta, que en este caso a veces los usuarios no participan porque le trastocamos sus usos y costumbres. Están a veces acostumbrados a coger el agua sin control. Entonces allí hay un problema. Dos es la dispersión de vivienda a vivienda, lo que encarece la instalación o el pago, y que no siempre es posible jalar de cada fuente que esté aledaño. Otro de los aspectos que, como muy bien decía el ingeniero Soto, esto tiene que ser un proceso sistémico, efectivamente, pero hay que tomar en cuenta que la norma no soluciona las cosas. Aquí muchas veces lo que uno planifica define algunos supuestos, y esos supuestos tienen un origen técnico, político, económico, coyuntural o cultural. Otro de los aspectos es en cuanto se ha comentado acerca de respetar los usos y costumbres, y como bien decía el que me antecedió, efectivamente en la práctica las cosas se complican. Por eso es que nosotros estamos preparando una propuesta respecto a cómo formalizar
estas comunidades, pero no olvidemos que hay casuísticas, hay realidades que necesitan hilar fino. Otro de los aspectos es en cuanto a hablar de seguridad hídrica, tiene que tomar en cuenta varios aspectos. Es la cantidad, es la calidad, y en calidad es un tema que no lo estamos necesariamente viendo con seriedad. Es la capacidad institucional y es la gestión de riesgos. Entonces esto va mucho más allá solo de la formalización. Y otro de las cosas que creo que es importante que se tome en cuenta en la discusión o análisis es en cuanto, por ejemplo, a las brechas del cual se hace mención. La DATAS tiene una información y la ANA maneja otra información. Entonces, y además no es que la ANA tenga precisado su brecha a nivel de población. Eso no es así. Nosotros tenemos nuestras brechas definidas en función a organizaciones comunales. Que lo relacionemos con cuántos son beneficiarios es otra cosa, pero está a través de organizaciones comunales. Pero aquí sí se requiere tener que, a través de este convenio que hemos suscrito y que nos va a ayudar muchísimo a uniformizar estrategias, criterios, conceptos y precisar una única estrategia, es poder definir estas situaciones que muchas veces, e incluso en nuestra normativa, no suma para acelerar el proceso. Otro de los aspectos es en cuanto, por ejemplo, a que normalmente el mayor avance en la formalización se da porque a nivel de ANA se generan proyectos que implica un recurso importante a invertir. Y cuando es así, entonces debemos contar con consultores. Y como ustedes sabrán, el consultor se contrata por un producto, ¿no? Y que no necesariamente está pensando en la sostenibilidad del proceso. Por eso, aquí sí compartimos en la necesidad de poder efectuar alianzas estratégicas, ¿no? Con las diferentes instituciones. Si en esto no hay gobernanza, es muy difícil poder lograr el resultado esperado. El otro aspecto es en cuanto a tener en cuenta que las brechas del cual se hace referencia, para la ANA tomamos como referencia el censo, ¿no? Los centros comunales. Y entonces si tenemos en consideración ello, la brecha es mucho mayor. Y si tomamos en cuenta, aún con la información que han considerado, 52% en 13 años, viene a ser casi un 4% de avance anual. Pero como estoy indicando, la brecha es mucho mayor, por lo tanto, si no se tiene estrategias, presupuestos y la coyuntura ayude, entonces muy poco se puede avanzar, salvo que la estrategia interinstitucional sume y nos propongamos avanzar en la reducción de brechas y en todo ese proceso sistémico del cual se hablaba. El otro aspecto es en cuanto bueno, sí, ya estamos, como bien había dicho el ingeniero Soto, tenemos convenio suscrito. Allí habíamos nosotros planteado que Water for People u otras instituciones nos ayudarían significativamente con la experiencia que tienen a poder ajustar alguna norma, alineamientos o las estrategias que requerimos para acelerar estos procesos. Pero en síntesis, un gran aporte, valiosa información. Nosotros pensamos poder compartirla con nuestras profesionales de manera formal que permitan incorporar en su POI lo que ustedes habían hecho mención y han reiterado, lo que es la sensibilización y capacitación, que es clave en este proceso. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Efectivamente, muy interesantes los comentarios. A continuación, vamos a escuchar al ingeniero Fernando Choc,
especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la Dirección de Prestación de la SUNAS. Fernando, buenas tardes. Tienes también unos 7 minutos y desde el sector, desde la SUNAS, ¿qué les parece estos factores? ¿Qué crees que se debería abordar o mejorar para articular un trabajo con mayor presencia en la zona alta andina? Gracias. Bueno, yo coincido también con muchos de los comentarios que se han hecho. Yo creo, bueno, como SUNAS, para nosotros es importante, ¿no? Que el prestador tenga sus derechos de uso de agua, ¿no? Eso es un factor que contribuye al nivel de formalidad que tengan esos prestadores, ¿no? Y ese nivel de formalidad para nosotros también es un factor que contribuye casualmente a la calidad del servicio, ¿no? Como bien han mencionado Francisco, Miguel, Carlos, Jaime, que nos han antecedido, existen muchos beneficios de tener un derecho de uso de agua, ¿no? que muchas veces es desconocido, digamos, por los usuarios, por las organizaciones comunales, pero claro, ¿no? Tener un derecho de uso de agua te permite tener un acceso a un volumen de agua en una fuente, te podría facilitar tener acceso a financiamiento para la infraestructura, inclusive a fortalecer capacidades del prestador, a implementar servidumbres, tal vez incluso evitar niveles de conflictividad que pueda haber por el uso del agua. Entonces existen muchos factores o muchos beneficios de este derecho de uso de agua que finalmente contribuyen a que el prestador pueda dar también un servicio de calidad, ¿no? Puede asegurar, digamos, la cantidad de agua que necesita, puede evitar conflictos. Entonces muchos de esos factores efectivamente son importantes y nosotros consideramos que eso es así, ¿no? Tanto así que nosotros en nuestro trabajo que realizamos desde que se nos asignó competencias en ámbito rural, ¿no? Sobre prestadores rurales, nosotros en nuestro monitoreo que estamos realizando con diferentes prestadores, uno de los elementos que monitoreamos es precisamente si el prestador tiene o no tiene su licencia de uso de agua, ¿no? Casualmente para poder ver cuál es, poder tener un indicador no solo tener un indicador que nos diga cómo está el prestador, sino también, digamos, para poder elaborar recomendaciones a ese prestador, ¿no? De que tiene que obtener este derecho de uso de agua, ¿no? Yo creo que sí ha sido grande el avance que ha hecho ANA, considerando que antes el derecho de uso de agua era una solicitud de parte, ¿no? Esperábamos a que el usuario venga a pedir su derecho para recién, digamos, hacer la gestión y otorgar el derecho, ¿no? Entonces, si la situación hubiera continuado así, el nivel de formalización hubiera sido, pues ahorita sería, pues, bajísimo, ¿no? Entonces yo creo que ese esfuerzo que se ha hecho para poder formalizar de oficio, ¿no? Y que la misma autoridad vaya, digamos, a buscar a los usuarios de uso poblacional para poder formalizarlos, es un gran esfuerzo. Y nosotros, como ya se mencionó, tenemos un convenio con la Autoridad Nacional del Agua, bueno, adicionalmente el otro convenio que tenemos con Water for People, porque nosotros, en vista de lo importante que consideramos que es esto, también nos hemos sumado a este esfuerzo, ¿no? Y este convenio tiene una actividad que es básicamente de apoyo y también al proceso de formalización, ¿no? A través de los diferentes mecanismos que nosotros podemos tener, ¿no? Como tener una mayor cercanía a los ATMs, tener una mayor cercanía a los prestadores, también a través de nuestras oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. Entonces tenemos, digamos, mecanismos que podrían contribuir también a acercar, digamos, a estos prestadores a este proceso, ayudar también en este proceso de difusión. Nosotros también, como justo escuchaba a Ángel, ¿no? del ATM de Gran Chimú, que mencionaba el tema del planeamiento, nosotros también trabajamos el tema de dar asistencia técnica en temas de cuota familiar, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí también nosotros podemos tener una incidencia al momento de poder hacer este fortalecimiento de capacidades y manifestar cómo dentro de la formulación de los presupuestos también debería, pues, considerarse estos temas de pagos de las retribuciones económicas y otros aspectos, ¿no? Dentro del convenio que nosotros tenemos con la Autoridad Nacional del Agua, hemos hecho un plan de trabajo que si hay que ser honestos, nos hemos retrasado un poco en su ejecución, pero sí hemos, por ejemplo, algunas actividades que hemos realizado. Hicimos hace algunos meses atrás una
un taller, ¿no? Con todas nuestras oficinas desconcentradas, para que la ANA pudiera también explicarnos con mayor detalle cómo es el proceso de formalización de derechos de agua, no solo en ámbito rural, sino también en ámbito urbano, ¿no? Entonces, de alguna manera, para también que nosotros, a través de nuestros diferentes personal que tenemos en las diferentes oficinas desconcentradas, también podamos un poco ayudar a contribuir en este proceso de difusión, ¿no? Entonces, parte también de este plan de trabajo es un poco ajustar estos temas de cuál es la brecha que falta por formalizar, ver estos mecanismos de contribución y articulación, de apoyo entre nuestras oficinas desconcentradas de la SUNAT con las administraciones locales de agua, con las autoridades administrativas del agua, para poder tal vez incrementar este proceso de difusión, y también en el proceso del mismo otorgamiento, ¿no? Cuando ya la ANA tenga programado en qué sectores va a realizar esta formalización, nosotros también poder apoyar y tener una incidencia con las APMs o con las organizaciones comunales en los ámbitos, para que este proceso sea tal vez más ágil, ¿no? Como mencionó Jaime, normalmente estos procesos se hacen a través de contratar consultores que tienen ya periodos para entregar sus productos, entonces no se puede desperdiciar el tiempo, ¿no? Entonces, este apoyo que nosotros consideramos que podemos brindar puede ayudar tal vez a hacer, facilitar este trabajo y hacer que este proceso tenga un mayor alcance, que, como hemos dicho, finalmente beneficia a todos los usuarios de agua potable, y por lo cual nosotros somos conscientes de que es importante, y por eso nos hemos sumado a este proceso de apoyar también esta iniciativa, ¿no? Era un poco lo que quería comentar, ¿no? Carlos. Muchas gracias, Fernando. Le agradezco bastante los comentarios. Y bien, para ir cerrando ya este panel, voy a invitar a la señora Berta González Pizarro. Ella fue expresidenta de la JAS de Miraflores en Reque, y actualmente es ya una asociada como parte de toda la comunidad. Señora Berta, muy buenas tardes, bienvenida. Tiene usted unos 7 minutos para comentar desde su experiencia como directiva de la JAS y ahora como asociada, ¿qué le parecen estos hallazgos, resultado de este estudio? Buenas tardes, señora Berta, adelante. Muy buenas tardes, estimado, y con todas y todos los que se encuentran participando en esta información valiosa a través de este canal virtual, y profundizar más nuestros conocimientos, que eso es lo que se quiere, ¿no? Y muchas gracias por ello. Bueno, reitero, buenas tardes con todos y todas. Quien les saluda, Berta González Pizarro, expresidenta, operadora de cloro también, del Centro Poblado Rural Miraflores, de la JAS, actualmente socia, y también pertenezco al programa de fortalecimiento del liderazgo de mujeres en el ámbito local de la gestión de recursos hídricos, bajo el desarrollo en el marco del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Les agradezco el espacio que me han provisto para poder también participar en este importante evento. Soy conocedora de la importancia de que las JAS rurales deben contar con sus respectivas licencias del uso de agua, ya que de esa manera obtendremos el valor jurídico y además da lugar a la formalización ante el ANA, que es muy importante. En el caso de la JAS del Centro Poblado Rural Miraflores, para obtener la licencia, dimos la iniciativa. Teníamos poco conocimiento. Sin embargo, no esperamos a que vinieran a decirnos pues, los pasos que teníamos que dar para formalizarnos. Investigamos un poquito y tomamos la iniciativa para poder formalizarnos. Fue así como tuvimos la licencia para la fuente de agua que hoy abastece el Centro Poblado Rural Miraflores. Y bueno, este conocimiento posteriormente también
ya en la gestión que lideraba, lo adquirimos gracias a la información de parte de la municipalidad de ATM, el área, ¿no? Área técnica municipal, y también de la ONG Water for People, ¿no? A través de talleres, esta información pues, fue muy valiosa para nosotros, ya que antes desconocíamos totalmente, ¿no? Y fue un caudal de conocimiento muy valioso para nosotros, que también empezamos a transmitirlos con otras socias y socios de la misma población, para que conozcan la importancia de la formalización cuando se quiere tener una fuente de agua en su territorio o en su propiedad, ya que equivocadamente se tiene el concepto de que si yo quiero tener un pozo, un pozo tubular, está dentro de mi propiedad, estoy en todo mi derecho y bueno, no tengo que gestionar ningún trámite. Es una actitud equivocada, ¿no? Que nos perjudica. Y es muy importante estar muy bien informados, ¿no? También a través del curso de 9 meses adquirí también parte de este conocimiento relacionado con las leyes del agua, las instituciones que supervisan las JAS, el buen manejo. Entonces, es muy importante la labor que están haciendo tanto la ONG Water for People y también las municipalidades, ¿no? En este caso, la municipalidad del distrito de Reque, a la cual pertenezco. Y miren, personalmente yo sugiero que, que las instituciones correspondientes hagan coordinaciones con sus áreas técnicas municipales para que sigan brindándonos más información referente al tema. Y no solamente que trabajen con las JAS, sino también que involucren a la población para poder estar informados, conocer qué derechos debemos nosotros contar con ellos, pues, ¿no? Y no quedarnos en la informalidad. Entonces, veo muy valiosa esta información y el espacio que me han brindado, ¿no? Como mujer y con otras compañeras, tanto de la zona andina, también de la zona de la selva y costa, vemos que nosotros realizamos una labor muy importante con relación a los recursos hídricos, porque donde, por ejemplo, en estas zonas rurales, cuando recién vinimos a vivir, de una fuente, de un pozo artesanal, éramos las mujeres que nos encargábamos de abastecernos de este líquido elemento vital en cada uno de nuestros hogares. Actualmente se ha avanzado más, tenemos una JAS formalizada, y estos saberes ancestrales se han ido transmitiendo de generación en generación, con relación al uso del agua, el cuidado, ¿no? También del medio ambiente, todo lo que se involucra con relación al uso del agua, sus fuentes. Y de veras que estoy muy agradecida con ustedes. No me lo esperaba que me dieran este pequeño espacio. Y pues nada más de que se difunda esta información, ¿no? Con relación a los pasos que tienen que tener para adquirir una licencia, ¿no? Al ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, y que podamos formalizarnos. Tengo conocimiento de que son muchas fuentes de agua las cuales no se han formalizado. Y pues ya es momento de comenzar a hacerlo. Y cómo el primer paso es mediante charlas informativas. Ahora tenemos, por ejemplo, la ayuda virtual. Es más fácil, es más accesible. Entonces hay que saber aprovechar, ¿no? Y nuevamente, gracias
gracias a todas las instituciones que están participando de este evento, gracias ONG Water for People. Estoy muy agradecida porque he sabido aprovechar al máximo todo el conocimiento que me han brindado durante la gestión que tuve en participación acá en mi comunidad. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, señora Berta. En nombre también de todos los organizadores del evento, agradezco a cada uno de los panelistas. A continuación, voy a dar pase a Alec para que continúe revisando los comentarios que se han planteado en el chat. Bet, adelante, por favor. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carlos. Felicitar también nuevamente a los panelistas por su participación, por sus expresiones, y han dejado en el chat, por ejemplo, han dejado unas consultas. El señor Sócrates Pedro Muñoz consulta si están involucrados el Colegio de Ingenieros, las universidades o alguna otra institución. Sería una de esas, y la otra es si el programa de incentivos puede incluir en la meta 5 una actividad respecto a la formalización de los DUA. Son consultas que han quedado ahí un poco en el aire. Si va a ser posible responderlas ahora o si las vamos a responder de pronto vía chat antes de terminar esta sesión. No sé si podrían apoyarme con esa información, por favor. Si me permite, ¿podría hacer un comentario? Por supuesto. Sí. Bien, a ver, dentro de los pasos que hace la ANA para implementar la gestión integrada de recursos hídricos, si bien la ANA para poder administrar la gestión se divide en 14 triples As, las autoridades administrativas de agua, y estas 14 triples A se dividen en 71 alas, que son administraciones locales de agua, pero ese es de parte del gobierno. El punto de encuentro entre la sociedad y el gobierno, pensamos que se da justamente en los consejos de recursos hídricos. Dentro de los consejos de recursos hídricos sí participan la municipalidad, el gobierno regional, universidades, comunidades nativas, ministerios, representantes de agua, de agua para consumo humano, agrario y otros usos. Bien, entonces, ese es un espacio donde si lo vemos por ahí, sí, y lo que se quiere es que la gobernabilidad se consolide consolidando estos consejos de recursos hídricos. Para el consejo es importante la formalización, sí es importante. El consejo necesita tener un balance de cuántas fuentes existen, cuáles son los caudales, cuál es la disponibilidad hídrica que tiene para poder tomar decisiones. Entonces, por lo tanto, es necesaria la formalización, ¿no? Lo otro que habían señalado en algunas partes que he ido leyendo es, por ejemplo, que no aparecen los centros de salud y que son actores importantes. Sí son actores importantes, pero lo curioso es que conversando con HAS, conversando con ATMs, no aparece salud. O sea, los resultados que estamos dando no es lo que yo quisiera hacer. Los resultados que estamos dando es lo que hemos encontrado en el estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que mostramos y que, claro, ahí aparece también un actor que sí consideramos importante, pero que necesitamos tener en cuenta eso. Y finalmente yo quería hacer un ejemplo y creo que institucionalmente, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado. Lo que yo me refiero en mis comentarios sobre cómo identificamos la brecha es que hay que tener mucho cuidado y les voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿ya? Cuando comenzaron con las metas, voy a tomar el distrito de Cascas, que está en el ingeniero Zaratay, no me dejará mentir. Según el INEI, Cascas tiene 137 centros poblados, ¿ya? Cuando se comenzó a hacer el cumplimiento de metas en Cascas, el problema que se encontró es que al tratar de identificar esos 137 centros poblados, no se encontraron. Muchos de ellos eran zonas que ni siquiera existía una casa, o era la parte de un anexo, cosas así. Entonces, para que el Ministerio de Vivienda les dé pase y puedan registrar esa data en el DATAS, lo que hicieron las ATMs es, tenían que certificar que ese lugar no existía
o era parte de un anexo que no debería estar dividido, digamos. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que de 137 centros poblados que tiene registrado el INEI en el distrito de Cascas, el DATAS registra 87 centros poblados. Ojo, son 50 menos. Entonces, hay que tener cuidado si vamos a coger los centros poblados que indique el INEI. Ahora, para más confusión todavía, por eso es que les digo, es un trabajo que debemos irlo viendo. Cascas tiene 87 centros poblados reconocidos por la municipalidad, registrados en el DATAS con nombre propio. Y ojo, tiene una cobertura del 86% en agua, ¿ya? Pero esos 87 centros poblados solamente tienen 38 HAS y 42 sistemas de agua potable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por dónde encontramos el dato más cercano para el cierre de brechas? Ese es un asunto que creo debemos de buscar el dato más óptimo. Lo dejo ahí, yo no voy a entrar en polémica, por supuesto, pero esa es la variabilidad de data que se maneja, ¿no? Centros poblados del INAI, 137. Después de descontar los que no existen, se quedan en 87. Y de esos 87, hay 38 HAS, 42 sistemas de agua potable que dan cobertura al 86% de la población. Entonces, bien, lo dejo ahí el comentario. Y esto sucede con la mayoría de distritos, por si acaso. Creo que Water for People tiene esa experiencia tanto en Cascas, y bueno, ahora lo debe tener en un montón de distritos. Y creo que Asunción, por ejemplo, creo que tiene otra data muy similar a esta, ¿no? Bien, eso era lo que quería comentar. Sé que hay unos cambios actualmente que quieren impulsar la creación de las unidades de gestión municipal, ¿no? Pero hay un proceso todavía de transición respecto a eso. Y las HAS, según la norma de saneamiento, se pueden crear, ¿no? Bien, no entro a contestar porque hay algunas preguntas que hablan de la junta de usuarios, de comisiones de regantes, entonces eso es otro sector. Entonces, queremos centrarnos, la exposición ha sido exclusivamente, hemos asumido el nombre de HAS, pero sabemos que son organizaciones comunales. Pero el 88% de esas organizaciones comunales han asumido el nombre de HAS. Eso nomás, muchas gracias. No sé si Miguel quieres complementar algo. Sí, solamente sobre una de las preguntas que hacen ahí, ¿por qué el tema del derecho de uso de agua no se convierte en una meta de plan de incentivos? Sí, sería interesante, pero eso tiene que ser a solicitud del ministerio. Las metas todos los años se definen, cada sector va definiendo sus metas, por eso hubiese sido, para nosotros es importante que el sector, ¿no? Representado por el ministerio, debió estar también acompañándonos hoy día. Sin embargo, de todas maneras, siempre estamos en el trabajo coordinado y de alguna manera vamos a hacer llegar esto para que ojalá podría ser una de las cosas, si se convierte en una meta del plan de incentivos, sería ideal, digamos, para que lo puedan ir incorporando. Por otro lado, el ingeniero Guamanchumo dijo que sí, pues hay todo un desafío sobre el trabajo concertado, y me parece interesante que ya, por ejemplo, ya haya puesto, digamos, la primera idea de este trabajo. Sin embargo, es todo un gran desafío. Imagínense, está tan atomizado los prestadores rurales. Imagínate, para llegar a los 26,000, casi 27,000 prestadores, es bien complicado. Y todavía aún con este proceso ahora que están haciendo, que es el tema de las UGMs, y seguramente va a llevar nuevamente a confusión. Mientras por un lado se está viendo el tema de integración, ¿no? Por otro lado, hay un tema que todavía está pendiente, que las HAS no quieren ser parte de esta integración. Hay muchas que no quieren ser parte de la integración. Entonces, creo que estos primeros hallazgos es el punto inicial de todo el análisis que podemos ir haciendo, digamos, y del trabajo que ya hemos, como iniciativa, las tres instituciones, lo hemos tomado, y que, bueno, vamos a seguir en este rumbo.
Eso nada más quería acotar y agradecer por los comentarios que están haciendo en el chat. Y seguramente si hay algunas preguntas, podemos ya ir contestándolas posteriormente a través de los correos, ¿no? Gracias. Nuevamente, muchas gracias a tanto Francisco Soto, de la Autoridad Nacional del Agua, como a Miguel Rentería, de Water for People. Enseguida invitamos al señor Luis Acosta, quien es director del ámbito de la prestación de la SUNAS, para las palabras de cierre de este evento. ¿Tenemos a Luis Acosta? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Led, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas las personas participantes de este webinar. En primer lugar, quiero felicitar a los expositores y panelistas por presentar este importante estudio y sus hallazgos. De hecho, es un tema bastante importante que ha generado el interés en todos los participantes. El chat ha estado bastante dinámico y eso es importante y es una muestra también de la importancia que tiene el tema tratado hoy día, ¿no? El agua es el principal recurso para provisión de los servicios de saneamiento, por lo que tenemos que garantizar su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad. Tener derechos de uso de agua saneados es un factor relevante para garantizar esta disponibilidad. Por este motivo, desde la SUNAS somos conscientes de la importancia de tener los derechos de uso de agua formalizados. Por ello, uno de los indicadores importantes que consideramos para los procesos de fiscalización, para la caracterización de prestadores, para la definición de la cuota familiar y el benchmarking rural de prestadores que trabajamos año a año. En esta línea, en este trabajo coordinado con la Autoridad Nacional del Agua y Water for People, se ha trabajado en talleres de capacitación al personal de las oficinas desconcentradas de la SUNAS sobre el procedimiento para la formalización de los derechos de uso de agua, con el objetivo de orientar a las organizaciones comunales y a las áreas técnicas municipales para poder trabajar en la formalización, avanzar en la formalización de sus derechos de uso de agua, ya que es un público también con el que nosotros trabajamos día a día de manera desconcentrada en todo el país. Uno de los pilares fundamentales de la gestión integrada de los recursos hídricos y de la gestión integrada de los servicios de saneamiento es la coordinación interinstitucional que permita abordar de manera integral la problemática. Es por ello que la brecha por cerrar en la formalización de los derechos de uso de agua debe ser abordada de manera integral con la participación del ente rector de los servicios de saneamiento, la Autoridad Nacional del Agua, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el regulador de los servicios de saneamiento, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Es un trabajo que tenemos que colaborativo, como bien se ha explicado hoy día en las intervenciones. En ese sentido, este trabajo es un primer paso colaborativo, cuyo fin ha sido identificar los cuellos de botella y a partir de esta información proponer un plan de trabajo concertado y participativo. En esa ruta estamos, ahora debemos encontrar los mecanismos para avanzar en la formalización. Hay algunas ideas que se han vertido, como por ejemplo campañas especiales desde la Autoridad Nacional del Agua, involucrarse en indicadores como en el sello municipal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o su programa del Fondo de Estímulo al Desempeño. También comentaron sobre el programa de incentivos, entre otros. Entonces, creo que ahora lo que necesitamos es identificar cuál es el mecanismo, los mecanismos más ágiles que pues, nos permitan avanzar en esta formalización. De esta manera quiero agradecer el compromiso y la voluntad mostrada por la Autoridad Nacional del Agua, Water for People, las organizaciones comunales, las municipalidades y demás actores involucrados en este estudio. Finalmente, agradecer vuestra participación y esperamos vernos próximamente. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por las palabras y finalmente invitamos a encender sus cámaras a todos los participantes del programa que nos han acompañado esta tarde para realizar la fotografía de estilo.
Bien, solo unos instantes. Bien, también invitamos a Miguel Rentería, a Gisela Murrogarra, muchas gracias. Por favor, activen sus cámaras, apago la mía y... Listo, muy amable, muchas gracias. A todos, muy buenas tardes. Gracias por su participación. Gracias. Buenas tardes, gracias. 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 Muchas gracias, que estén bien. Cuídense. Gracias, cuídense. Hasta luego. Gracias. Realmente gracias a todos y todas. Muy buenas tardes.